Es un gusto saludarles desde aquí, desde el canal Gobernanza Ciudadana Digital. Tenemos el gusto de conversar con Omar Vázquez Lagonel, secretario general de la Federación Nacional de Jubilados Pensionados de Venezuela, FENAJUP, con una destacada trayectoria en el ámbito de la seguridad como líder social. Ha sido una voz firme en defensa de los derechos de los pensionados y jubilados tanto dentro como fuera del país. Su experiencia abarca desde sus pasos por instituciones políticas, donde ocupó cargos de alta responsabilidad, hasta su rol actual como representante nacional e internacional de la Asociación de Pensionados. Omar, bienvenido, un gusto tenerte aquí. Gracias, Roberto. Un placer saludarte nuevamente. Esta responsabilidad que tienes y lo que en sí acompaña la situación país, usted como líder de FENAJUP ha estado en esa primera línea de lucha por mejorar esas condiciones. ¿Qué considera usted que se debe hacer de manera urgente para garantizar una pensión digna y justa para los jubilados y pensionados en el país? Sí, Roberto, aparte de ser una responsabilidad, yo diría que es una actividad bien interesante, porque así como usted lo acaba de decir, ok, todos los días tenemos relación con este tipo de personas que están en condiciones de jubilado o pensionado. Y todos los días, lamentablemente, estamos viviendo situaciones bien difíciles. Lo primero que se pudiera hacer o que pudiera hacer el gobierno realmente, porque es el que tiene las herramientas necesarias, te pudiera decir que aparte de revisar el monto de las pensiones y las jubilaciones, pudiera empezar por aprobar o promulgar, por ejemplo, la ley del bono de alimentación y medicamentos para los jubilados y pensionados, que bastante falta nos hace, que fue discutida en primera, segunda discusión, fue a consulta pública, el señor presidente con todas las facultades que le otorga la Constitución la envió al Tribunal Supremo de Justicia para su consulta. El Tribunal Supremo de Justicia dictaminó una de las pocas leyes para la cual aprobó el Tribunal Supremo de Justicia, fue esa. Y esta es la fecha, por ejemplo, que no, que el señor presidente se ha negado a promulgar la ley. Eso significaría como, por ejemplo, que nosotros deberíamos estar recibiendo un bono de alimentación que a la vez pudiera servir para algo como comprar un medicamento. Y lamentablemente nosotros todos los días, esto es todos los días, estamos pidiendo dinero para comprarle un medicamento a un jubilado o un pensionado. En el caso de las pensiones, por ejemplo, los pensionados por vejez del Seguro Social, ya el dólar callejero, porque no le gusta, al gobierno no le gusta que uno utilice otro tipo de nombre, ¿ok? Yo lo llamo dólar callejero, ya está a punto de comerse lo que es el salario mínimo o la pensión del Seguro Social son 130 bolívares y el dólar oficial del Banco Central ya va por casi 120 bolívares. Entonces se va a comer la pensión del Seguro Social. Es urgente que el Estado revise el monto de las pensiones. Ok, aparte de eso, ellos el año pasado, y nosotros no fue que nos opusimos como jubilados y pensionados, pero sí hicimos duras críticas, las cuales no fueron ninguna tomada en cuenta. Ellos aprobaron una ley que se llama Ley de Protección de las Pensiones. Esto con el fin, en teoría, y así dice el preámbulo de la ley, de mejorar el monto de las pensiones. Esto le está permitiendo al gobierno desde el año pasado quitarle el 9% a las empresas privadas por cada trabajador para teóricamente, bueno, vuelvo y te repito, aumentar el monto de las pensiones. Ellos han recaudado una gran cantidad de dinero, de acuerdo al CENIA, y esta es la fecha que el monto de las pensiones, por ejemplo, sigue igual. En cuanto a las jubilaciones, tenemos una gran cantidad, óyeme bien, de jubilados, que parece mentira, como usted lo acaba de decir también, después de tantos años de haberle prestado servicio a este país, están en salario mínimo. Esto ocurre también porque no aplica algo que está contemplado en la ley, que es la homologación, que no es otra cosa, sino que yo te pago el porcentaje de lo que gana un trabajador activo de acuerdo
a tu jerarquía, de acuerdo a tu posición, de acuerdo al cargo que tenía, ¿ok? Y eso tampoco se cumple. Eso fue una reforma que también se planteó en la ley del estatuto sobre el régimen de jubilaciones y pensiones, por allá por el año 2012, 2013, ya te estoy hablando de hace 12 años, y el presidente Nicolás Maduro promulgó la ley, no reformó las peticiones nuestras y la ley quedó igual. Pues. Entonces tienes una gran cantidad de jubilados de jubilados y pensionados de la Administración Pública Nacional, Estatal y Municipal que aún están en salario mínimo. Eso sería como, por ejemplo, dos cositas bien importantes. Pero también tenemos el caso de los pensionados y jubilados por Venezuela residenciados en el exterior, quienes desde enero del 2016 no cobran la pensión ni la jubilación. ¿Ok? A ellos están respaldados por unos acuerdos que se llaman los acuerdos binacionales y multinacionales de seguridad social suscritos por el gobierno de Venezuela. Ahora bien, el presidente Nicolás Maduro en enero del 2016 suspendió el pago de esa jubilación o pensión y por supuesto ellos desde enero del 2016 no cobran este beneficio y mucho menos amparados en el acuerdo, en los acuerdos binacionales y multinacionales de seguridad social. Los demás, los demás son puras calamidades, ¿ok? Tenemos una gran cantidad de, cuidadito, si yo no diría que más del 85% de jubilados y pensionados que no gozan de una póliza de HCM o de un amparo de HCM, le podemos quitar la M, me dijo en estos días un jubilado del interior del país, ¿ok? Porque, por ejemplo, su esposa no va a parir, su esposa tiene 75 años, entonces le podemos quitar el área de maternidad pues, y dejamos hospitalización y cirugía. Yo te puedo poner un ejemplo viviente porque lo acabo soy protagonista presencial. Tuve un incidente el 8 de mayo, el 9 ya estaba ingresando de emergencia al Hospital Domingo Lucianín del Llanito. No me quejo de la atención médica, porque no me puedo quejar. Definitivamente los médicos venezolanos son únicos, son extraordinarios, son unos profesionales, pero desde de ahí hasta que salí de alta, todo lo que el tratamiento tuve que pagarlo yo. Ok, te estoy hablando de, por ejemplo, yo gastaba 3.000 bolívares diarios en antibióticos y a veces me tenía que hacer una radiografía o una tomografía hasta 2 veces al día para ver la evolución de lo que me estaban haciendo. Entonces, ¿de dónde saca un jubilado o un pensionado? Ni siquiera 3.000, óyeme bien, 500 bolívares para comprar 1 gramo de antibiótico. Entonces, que se mueren en un hospital porque lamentablemente el hospital no tiene los insumos para satisfacer la necesidad de los enfermos. Vuelvo y repito, no me puedo quejar de la atención, pero una cosa es la atención y la otra cosa son los recursos. Estamos hablando Es una situación de bien cuántas delicada. personas. Mira, según la nómina del Seguro Social, son 5.380.000 pensionados. En ese grupo de pensionados hay un promedio de 65% que también son jubilados, pero tenemos un 35% restante que solamente son pensionados del Seguro Social. Ok, esos señores no cobran jubilaciones. Entonces, una persona que lamentablemente no logró salir jubilado, pero sí cotizó la cantidad de semanas que pide la ley, lo que está es pensionado. Y esa persona lo que cobra son 130 bolívares mensuales. Correcto. Y el ¿Cuántos dólar del están de Banco esos 5 Central millones? va por ¿Cuántos 100. están en el Ajá. país y cuántos están afuera? Nosotros calculamos que en el país deben haber un promedio de 3,5 millones. 3,5 millones. Ok. Ok. Fíjate que en los últimos años se ha discutido mucho sobre ese rol de la diáspora venezolana, ¿no? Y es un tema que siempre viene a la mesa. ¿Cómo ustedes les están apoyando a esas personas, esos jubilados que están en el exterior? Sí, realmente nosotros nos enteramos de la situación de ellos como tal, fue en el año 2016. Ujú. Para ese momento teníamos una asamblea legislativa que estaba
en manos de lo que llaman la oposición y nos acercamos a ellos. Pues. Ellos nos escucharon, le planteamos la situación, ellos llevaron eso a debate. Tenemos dos declaraciones, dos del señor presidente Nicolás Maduro, donde en la primera le dice al periodista que él no sabía que eso estaba ocurriendo y que de inmediato iba a ordenar que eso fuera revisado. Pero un año después se encontró con el mismo periodista y el periodista le volvió a preguntar lo mismo y él no hallaba qué responder. Entonces tú vas a pedir información y la única persona que tiene la solución de ellos realmente es el señor presidente Nicolás Maduro Moro. No hay ningún otro. Ahí no se sabe quién tiene ese dinero guardado, ese dinero retenido, ¿ok? Porque ese era un dinero que está presupuestado y que siguió estando presupuestado. Estamos hablando de hace ya 9 años. Entonces, una vez fuimos al Banco Central, no nos dieron respuesta. Nosotros acudimos al Ministerio de Relaciones Exteriores como el ente que pudiera ser el supervisor de los acuerdos que firma el gobierno de Venezuela. Nunca nos dieron respuesta. Fuimos a la vicepresidencia, nunca nos han dado respuesta. Acudimos a la Defensoría del Pueblo para que sirviera de mediador. Hemos agotado todos los recursos habidos y por haber con respecto a buscar la solución del problema de ellos. Y esta es la fecha, 9 años después, que nadie se hace responsable, nadie te da respuesta. Nosotros tenemos 43 comunicaciones firmadas por el despacho del señor presidente Nicolás Maduro solicitando audiencia, no solamente para el caso de los jubilados y pensionados en el exterior, sino para el caso nuestro, los que estamos en Venezuela. Y el señor presidente nunca ha designado ni siquiera una comisión que nos atienda, igual que la vicepresidenta. Fíjate, Omar, que esas demandas justas de los jubilados representan una experiencia y un conocimiento invaluable, lo que ellos tienen, ¿no? Porque han sido, nuevamente repito, los que de una u otra forma han desarrollado diferentes sectores y diferentes áreas de vital importancia para el país. ¿Cómo visualiza usted ese rol de los jubilados y pensionados como actores activos en la reconstrucción social y económica de Venezuela en la actualidad? Ok, nosotros, porque son los únicos que nos han escuchado y nos han dado la oportunidad. Ok, nosotros en su momento nos involucramos en las primarias de la denominada oposición. Por supuesto que tenían el caso de los jubilados y pensionados. A mí no me cabe la menor duda que sigue siendo una población muy importante y que va a desempeñar un papel muy importante a la hora de reconstruir nuestro país. Mm. ¿Ok? Nosotros tenemos especialistas en casi todas las áreas, Roberto, porque es que nosotros tenemos 86 asociaciones que hacen vida activa en el área metropolitana de Caracas. Pero es que, por ejemplo, en el estado Zulia hay un promedio de 23 asociaciones que guardan relación con la delegación nuestra del estado Zulia. Entonces nosotros abarcamos prácticamente todo el territorio nacional y todas las áreas habidas y por haber. Y hemos visto en los planes de gobierno, una vez concretadas las primarias, okay, una vez definida la candidatura de la señora Corina Llori, una vez definida la candidatura del licenciado Edmundo González Urrutia, hemos participado, hemos aportado material sobre la participación que pudiéramos tener en la reconstrucción del país. Y vuelvo y te repito, no es que seamos los que tenemos la razón, ok, pero sí tenemos los conocimientos, tenemos la experiencia y somos los que vivimos el día a día realmente de la situación. Lo que nos pasa a nosotros, los jubilados y pensionados, les pasa al 90% de la población en Venezuela, realmente. Cuando se mezcla con intenciones partidistas, creo que termina priorizando las intenciones partidistas a los intereses de los jubilados. ¿Crees tú que tal vez otro camino podría ser más viable? ¿Y cuál sería ese camino que ustedes o que tú consideras de que podría ser el más idóneo para lograr un objetivo claro y verdadero?
Sí, esto pudiera tener razón tú en tu planteamiento, con la única diferencia es que nosotros realmente no es que nos identificamos políticamente con alguna organización. No, no, no. Nosotros convivimos con todas las organizaciones, ¿ok? Incluyendo algunas organizaciones políticas que aún, que aún eh, apoyan al partido de gobierno, pues, ¿ok? Son miembros del Polo Patriótico y te pudiera poner un ejemplo muy palpable. Nosotros tuvimos la oportunidad, cuando la ley del bono de alimentación, de conversar con el diputado Diosdado Cabello, con el diputado Jorge Rodríguez, o sea, con la mayoría de los diputados que manejaban la bancada del PSUV para ese momento, y, le pedimos realmente que no vieran la propuesta de la ley del bono de alimentación como una propuesta política, porque es que esa era una propuesta que venía del año 2003 en la Convención Colectiva Marco Socialista, ¿ok? Ahí se presentó la primera vez como el bono de alimentación para los jubilados y pensionados. Eso ocurrió por ese lado. En la campaña electoral del año 2012 tuvimos oportunidad no solamente de conversar con Enrique Capriles, ¿ok? Le pedimos al señor presidente de ese momento, Hugo Chávez Fría, que nos atendiera, ¿ok? Que nosotros queríamos conversar con él, no como presidente, sino como candidato nuevamente. Y, y el presidente Chávez nunca nos atendió, pues. ¿Ok? Mm, mm. No, nos pasó algo parecido ya en el año 2016, 2017, con un casito que es bien interesante porque nadie en este país los ha tomado en cuenta, que es el caso de los policías. ¿Ok? Nosotros presentamos una ley que se llamaba la Ley de Protección Social de los Funcionarios Policiales de Venezuela. Y en esa oportunidad volvimos a conversar. Yo me acuerdo que Diosdado nos dijo, caramba, vale, me tiraste una emboscada, porque nos le sentamos a los alrededores de la silla de él, en el palacio, tanto el presidente como mi persona, estuvimos conversando con él, le explicamos las razones por las cuales necesitábamos que esa ley fuera aprobada. ¿Ok? Esa es una ley que abarcaba un promedio de 300.000 funcionarios policiales que habían en Venezuela para ese momento, pero si tú le multiplicas, le agregas el núcleo familiar, pudiéramos estar hablando facilito de 1.200.000 personas. Pues. ¿Ok? Si a eso le aplicamos, por decirte algo, un toque político, se pudiera decir que es una población electoral bien importante. Sin embargo, nosotros los policías, lo que fuimos fue servidores públicos. Nosotros no somos políticos. Correcto. Y Eh, nunca se había presentado un proyecto de ley como ese. Ese proyecto de ley se presentó, se discutió, fue a consulta pública de acuerdo a los registros que lleva el Consejo, el Congreso Nacional o posteriormente la Asamblea Legislativa. Ninguna ley ha tenido tanta consulta pública como tuvo la ley del policía. Nosotros visitamos casi los 23 estados y te pudiera decir que en el estado Lara, en el Teatro Jacinto Juárez, creo que es que se llama, ¿ok? Cuando ingresamos a hacer la consulta pública nos quedamos extrañados porque más del 85% de los presentes, aparte de que estaba full, estaban uniformados, eran funcionarios mm, activos, ¿ok? Y lamentablemente, Roberto, esa ley tampoco ha sido aprobada, no ha sido promulgada por el señor presidente. Entonces son dos cosas, óyeme bien, que vuelvo y te repito, esa ley no fue enfocada nunca desde el punto de vista político. Lamentablemente, quien le dio la vista política fueron ellos, ¿ok? Porque fue un proyecto presentado por la bancada de la denominada oposición, pues, que para ese entonces era mayoría. Entonces nosotros no es que nos involucramos en política, de hecho, nosotros tenemos como decir, un brazo que depende de FENAJU, que cuando nos llaman para cualquier tipo de reunión política, si nosotros consideramos, okay, que pudiera ser interesante, tenemos una representación y asistimos a ese tipo de reuniones, pero no como FENAJU, porque tenemos un nombre registrado también dentro de los estatutos, que es el Frente por la Defensa de los Derechos de los Jubilados y Pensionados de Venezuela. Y donde no aparece ni el presidente, ni el secretario general, ni la vicepresidenta de FENAJU, sino que designamos un diputado
para que nos representara desde el punto de vista político y Correcto. sirviera de enlace desde el punto de vista político. Entonces, como FENAJU, realmente nosotros no hacemos campañas políticas, no participamos en actividades políticas. Correcto. Fíjate, Omar, que pensando un poco en esas soluciones y bien lo que señalabas, eh, eh, desde hace ya más o menos unas 2 semanas vengo escuchando el interés y las intenciones de buscar un diálogo fuera de esas intenciones partidistas políticas, sino más bien un diálogo de los gremios, de las instituciones educativas, de las instituciones públicas. Em, ¿Cómo ves tú esa posibilidad de acercarse a través del diálogo y entre todos poder buscar algún tipo de solución o de abrir puertas para lograr soluciones, no solamente en el tema de los jubilados y pensionados, sino también en otros temas que son vitales? Sí, fíjate que nosotros sí creemos que eso pueda ser posible, ¿ok? Siempre y cuando se haga una consulta y se designe un grupo de personas que pudieran encabezar esa propuesta, ¿ok? A mí me parece que en Venezuela Cuando hay hablas gente de muy... consulta, ¿a qué te refieres? ¿Una consulta popular, pública? No, 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 yo no diría que pudiera hacerse tan exageradamente, Ujú. ¿ok? Te pongo un ejemplo, por si acaso, ¿no? Nosotros fuimos invitados, y eso si no mal recuerdo fue enero, febrero del 2018, si no mal recuerdo, y después te digo por qué la fecha, cuando teóricamente iba a salir la primera misión por la oposición a México, ¿ok? A las famosas conversaciones de Cancún. Y en ese momento fuimos invitados por Stanley González, donde ellos plantearon, no a FENAJU, no a los jubilados y pensionados, no, 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 a una gran cantidad de personas de la sociedad civil, lo que estaba, lo que estaba proyectado para ese momento. Y a mí me pareció bien interesante. ¿Ok? Y de hecho, la intervención del señor presidente nuestra, que habló en nombre de nosotros, creíamos que sí, que es válido. ¿Ok? Nosotros inclusive fuimos a la Embajada de México, llevamos una comunicación donde apoyábamos y respaldábamos y celebrábamos la propuesta de ellos de servir de sede para que ese diálogo fuera posible. ¿Ok? Entonces, nosotros sí creemos que ya está bien de tanta reseña interna, ¿ok? De tanto protagonismo interno, de tanta división. Ojalá realmente existiera un mecanismo donde uno se pudiera sentar con representantes del gobierno, ¿ok? Y hablar por ejemplo, hablar de paz, por ejemplo. Vamos a hablar de paz para iniciar algo, ¿ok? Pero se está dando el caso, Roberto, que así como usted lo acaba de decir, se ha estado escuchando y se ha estado comentando, ¿ok? Ahorita acaban de salir una cantidad de detenidos, supuestamente según el presidente de la Asamblea Nacional, gracias a un diálogo, pero ya van más de 20 personas nuevamente detenidas en menos de 72 horas. Pareciera que el Estado como que instaló en los centros penitenciarios eso que llamaban puertas giratorias. Entonces salen unos, pero meten a otros. ¿Ok? Entonces nosotros nos preguntamos desde este lado, ajá, pero ¿con quién del gobierno podemos hablar? ¿Ok? Ayer fue detenido Fidel Brito, un amigo de Fetra Bolívar, señor de 80 y pico años de edad, con problemas de corazón, con problemas de tensión, Mm, simple y llanamente por ser el presidente de Fetra Bolívar. mm. Claro, claro. Entonces, ¿con quién realmente uno puede conversar, plantear y sentarse en una mesa de diálogo? Realmente. Mm. Es difícil, Roberto, Sí. es difícil la situación que se está viviendo en Venezuela Sí, con sí, respecto. claro, hay una razón también lógica para interpretar eso que está pasando, ¿no? El gobierno está enconchado en sus propias necesidades y en sus propias decisiones, pero si no hay una apertura para buscar algún tipo de conversación, creo que ellos se van a mantener ahí mientras las demás personas están pues también sufriendo las consecuencias de todo lo que está pasando. Ojalá realmente se pudiera.
lograr que se reanude ese diálogo y que se hable realmente con sinceridad, pensando en Venezuela, poniéndole los puntos sobre las IE, ¿ok? Pensando en los venezolanos, en esta población de adultos mayores que están tan necesitados, en el empresariado que necesita tanto apoyo, ¿ok? En el campo que necesita tanto apoyo. Realmente nosotros eh, festejaríamos que se pudiera dar ese tipo de figura, Mm, ujú. ¿ok? Pero también te pongo otro ejemplo, o sea, tenemos 2 años o 3 años, como por ejemplo con el tripartito, ¿ok? Nosotros estamos afiliados a la CTV, nuestra federación, y hemos vivido las conversaciones del gobierno, la OIT, la CTV, las confederaciones, 2 años y medio, 3 años buscándole la solución al problema del salario mínimo. Yo en 25 años que trabajé en la administración pública, yo no recuerdo haber hablado nunca, haber oído nunca de salario mínimo. Si tú me preguntas ahorita a mí, si yo en el año 79 ganaba salario mínimo, te digo que yo no sé, Roberto, de verdad, verdad. Mm. Porque es que yo no sé si existía esa palabra. Yo me imagino que sí, ¿ok? Pero entonces yo no puedo entender cómo se va a Ginebra una representación del gobierno, una representación de las confederaciones, habla sobre la Sí, solución del salario mínimo. Y te lo dije al principio de la intervención, ¿ok? El dólar se está comiendo el salario mínimo. mm, Entonces ya no es un problema de que hay que ajustar el salario mínimo. Es un problema que hay que sentarse a revisar el precio del dólar, buscar la forma y manera de cómo el gobierno pudiera correcto. parar que el dólar siga aumentando de bolívares, siga se poniendo Sí, más caro. la inflación a la final termina La inflación, comiéndose, sí, todo claro, lo que ingresa. Omar, nosotros este, en vida, ujú, el presidente Chávez, le dijimos en varias oportunidades, presidente, nosotros alabamos su política de revisar el salario mínimo hasta 3 veces al año, porque no es mentira, Chávez lo llegó a hacer. Pero, presidente, la inflación se está comiendo todo lo que usted dice. Usted sale en un programa de radio a las 3 de la tarde y a las 5 de la tarde, ya la inflación se ha comido lo que usted dio en el programa de radio. Entonces, hay que sentarse a revisar esa partecita. claro, ¿Ok? claro, Lamentablemente, los especialistas en la materia por parte del gobierno parece que no ven la diferencia que hay entre el salario mínimo y el dólar del Banco Central de Venezuela. Porque ¿qué va a pasar mañana, pasado mañana? ¿Qué va a pasar pasado mañana cuando el dólar Banco Central llegue a 130 bolívares? mm, Desaparece el nombre de pensión, claro, desaparece claro. el nombre de salario mínimo, desaparece el primer paso de los tabuladores. O sea, y mira la fecha que estamos y estamos en igualdad de condiciones o en peores condiciones. Sí, sí. Omar, ¿qué palabras finales puedes enviar no solamente al gobierno, sino también a aquellos jubilados y pensionados? ¿Cuál es tu mensaje final para todos aquellos que están pues un poco confundidos y sin tener las cosas claras de por dónde ir y por dónde tomar las decisiones o cuáles podrían ser algunos pasos? ¿Qué podrías decirnos, Omar? Mira, mandarle un mensaje a los jubilados y pensionados, también como te comenté, esa es mi responsabilidad de casi todos los días. Yo casi todos los días y por lo menos una vez a la semana, o por lo menos una vez a la semana, tengo contacto con nuestros delegados del interior del país, que son los representantes realmente nuestros. ¿Ok? Yo no te voy a decir que yo soy el representante de las 22 asociaciones de jubilados y pensionados que existen en el estado Zulia. No, nosotros tenemos un delegado, ¿ok? Que recibe directrices nuestras y mensajes nuestros. Y él a su vez las hace llegar. Entonces, yo creo que ellos están bien claros en la situación que se está viviendo en el país, en Mm. los mensajes que nosotros hacemos llegar, que nosotros divulgamos, ¿ok? Nosotros sí creemos que en cualquier momento pudiera cambiar un poco el panorama económico y hasta social para los jubilados y pensionados.
pero hay que tener paciencia, hay que saber seguir luchando, hacer las cosas como las hemos venido haciendo. Nosotros siempre nos hemos destacado, y lo comentaba en una reunión la semana antes pasada, porque cuando nosotros programamos algún tipo de actividad a nivel nacional o internacional, a nivel nacional casi todos los estados nos acompañan, pues, y a nivel nacional hasta 34 países nos han estado acompañando en ese tipo de actividad. Nosotros nos hemos destacado porque nosotros somos una persona que planteamos necesidades, nunca le damos toque político a ningún planteamiento, ¿ok? Somos respetuosos. Nunca nos vas a escuchar a nosotros decir Nicolás Maduro Moro, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, no. A cada quien le anteponemos el cargo que tiene, ¿ok? Y independientemente que seamos o no con sentimientos hacia esa organización política, pero siempre nos hemos destacado por el respeto. Y así, como lo estamos haciendo con usted ahorita, en esta entrevista, igualito lo hacemos en las entrevistas de radio, en las entrevistas de televisión aquí en Venezuela, las veces que nos dan las pocas oportunidades que pudieron darnos ahora. Usted sabe mejor que nadie cómo está la restricción de prensa también en nuestro país. ¿Ok? Entonces sí creemos que en cualquier momento puede haber un cambio significativo para mejorar la situación, no solo de los jubilados y pensionados, oye bien, porque es que la administración pública activa está en igualdad de condiciones. ¿Ok? Y si se da un diálogo, si existe la posibilidad que se dé un diálogo y nosotros pudiéramos tener una representación, ojalá festejaríamos que eso se diera, por supuesto, y participaríamos activamente desde el punto Qué de vista bueno, gremial, desde el punto de correcto. vista gremial, nada desde el punto de vista político. ¿Ok? Realmente Sí, nosotros desde el punto de vista político se lo dejamos, eso queda al libre albedrío de cada jubilado y pensionado. Nosotros claro, claro, no imponemos corriente política. No. correcto. Correcto, Uh-huh. sí, creo que tampoco la situación lo amerita. Omar, te agradezco muchísimo el compartir tu experiencia, tus conocimientos, tu labor, tu trabajo que estás haciendo con los jubilados y pensionados. Y bueno, quiero dejarte siempre una puerta informativa para poder transmitir cualquier mensaje que tú consideres conveniente, que sea importante, sea relevante para aquellas personas que de una u otra forma requieren esa información, esos datos eh, para empezar a tener un poquito más de claridad sobre la situación que se está viviendo y cómo se puede generar algún tipo de cambio o cómo nos podemos unir para generar un tipo de cambio. Te agradezco, Mar. Gracias, Roberto. Igualmente, y sé que tienes una buena cobertura a nivel internacional. Cualquier grupo de jubilados y pensionados que se encuentre en cualquier lugar del mundo que quiera hacer contacto con nosotros, ya saben por dónde ubicarnos. Pudiera ser por intermedio tuyo, te piden algún número de teléfono, algún contacto, y estamos a la orden para seguir apoyándolo, asesorándolo y respaldándolo. Perfecto, perfecto, Mar. Vale, tomaré esa nota y cualquier cosa, pues te haré saber si alguien se pone en contacto con nosotros. Gracias, Roberto, por la Un oportunidad. fuerte abrazo. Feliz día. Gracias a ti, Omar. Gracias, igualmente.